Buen día, bienvenido, Nicolás. Sí, pero no pasa nada. No pasa nada. Esto para demostrar que no es una grabación. Pero en todo caso, este precioso tema musical que de alguna manera es referente de muchos, la Filadelfia Real, contexto de Bocha Benavides, interpretado por Numa Moraes. Hoy estamos escuchando a Numa, porque dentro de un mes y un día, se presentará en el Teatro Solís. Y hoy, a propósito de Bocha Benavides, el querido Washington Bocha Benavides, les cuento que se cumple el primer aniversario de su muerte, ocurrida el 24 de septiembre. Bueno, el querido Bocha, gran amigo con el que tengo el honor de haber compartido tantas cosas, en escritores a mano, ante este micrófono, todas cosas de carácter profesional, pero que no sirvieron como obstáculo, más bien sirvieron como trampolín para generar una amistad recíproca, que en mi caso además incluía, por supuesto, admiración. Él es un hombre de humanidades, ahora que estoy pensando, ¿no? Hola, Nicolás, arrímate el micro, te doy la bienvenida oficialmente. ¿Verdad? El Bocha Benavides es un hombre de humanidades. Docente de humanidades. A mí me tocó escribir lo que pude cuando falleció en nombre de los docentes de la facultad. Lo que me salió por el momento, a mí me impresionó mucho. Yo no tenía un vínculo muy cercano, pero tenía un vínculo. Y bueno, y por una cuestión hasta generacional, todo lo que representaba el Bocha para muchos de nosotros, ¿no? Y fue de las muertes últimas que me impactó realmente. Claro, porque hubo una seguidilla, ¿no? De figuras, de las letras, además, en particular. También. De las letras, de las artes, qué sé yo, del pibe Carlos Maggi, cito así, ¿no? Maggi, Biglietti, Lincoln Maestri, Casas. Medio que como que juntitos todos, ¿no? Bueno, claro, el Bocha, obvio. Demasiada pérdida junta, ¿no? Sí. Y por otro lado, mirá qué maravilloso. Ni por asomo estaba previsto que arrancáramos así. Ni por asomo, por supuesto. Acaba de otorgarse un premio a través del Ministerio de Educación y Cultura a tu colega, ¿no? Sí, me enteré. El profesor Vidart, ¿verdad? Sí. No sé si te merece algún tipo de reflexión. Yo respeto la producción de la década de los 60 y 70 de él. Digo, no es antropólogo, es alguien autoformado. O sea, no bueno, sí, está bien. Académica. ¿Vos decís que es un error llamarle antropólogo a Daniel? No tiene formación académica. ¿Y cómo llamarle licenciado Sendic? Claro, no tiene formación académica de ningún orden. Y sí, discrepo mucho, pero esto sí tiene que ver con cuestiones de formación académica estricta. Yo sí soy antropólogo, con la perspectiva que él tiene en relación a los grupos indígenas del Uruguay. Creo que es una cuestión de formación académica, claramente. Ajá. Porque todos los antropólogos sociales del mundo pensamos de una manera, él de otra. Y bueno, y hay algunos casos acá también en Uruguay que tienen una perspectiva similar, pero también tiene que ver con formaciones académicas muy endebles, muy pobres. No quiero que mi tío abuelo quede afuera de este... Sí. De estos... ¿Tío abuelo? ¿Es tu tío abuelo? No. Es una excusa que uso para cuando pienso en alguien que pueda estar escuchando el programa. La perspectiva sobre lo indigenista en 3 palabras. Los indígenas de Uruguay. ¿Cuáles serían los grandes bloques, digamos? Que unos dicen mirá de lo que estamos hablando, mirá de lo que no tiene nada. Es que sabés que yo te lo digo, Nicolás. Vos pensás mucho antes de aceptar una invitación mía, porque pasan estas cosas. Me parece bueno que hablemos de esto, porque yo ya he hablado y he escrito lo sé. Algunos artículos, muchas gracias, y otros colegas del exterior han escrito libros, artículos, tesis, pero creo que es importante volverlo a plantear, que tiene que ver con lo que se llama reemergencia indígena en el Uruguay, ¿sí? Y esto tiene varios niveles, de la mayor visibilización de grupos indígenas que andaban por la frontera o se quedaban un poco acá en Uruguay, se iban y van y vienen, como los Vía Guaraní. Sí. Bueno, ahora en verano estuvieron los Caingán, inclusive del lado del Chuy uruguayo, que es otro grupo. Pero también la presencia de una construcción identitaria charrúa, que es legítima, absolutamente legítima, y que está reconocida por grupos indígenas y organizaciones del exterior del Uruguay. Si ya no estamos hablando de descendientes solamente, sino de construcción
como toda construcción es justamente un ficcional, como es tu construcción identitaria, como la mía, como la de cualquiera de nosotros, sí. Es una ficción. Y en ese sentido creo que la perspectiva no antropológica de Vidal ha sido muy dificultosa para que a estos grupos le reconozcan sus derechos. Creo que ha operado en contra, ¿no? Pero es por una cuestión de formación nada más que por eso. Es decir, es cuando alguien... Igual me consta porque alguna cosa he pipiado, leído, y es que en todo caso ese es un argumento que también sostienen otras personas, ¿no? Muy pocas. De la academia, decimos, con la formación. Claro. Con peso y formación académica real, los que somos doctores y demás y que tenemos una real formación, no que estamos en ciernes, tenemos más o menos una misma perspectiva que varía un poco entre nosotros, pero no decimos no hay indígenas, son problemas son truchos, son gente con problemas psiquiátricos. Eso obedece más bien en general a personas o nacionales de muy mala formación. Sí, formación en la época de la dictadura y pronto. Pero en esos congresos internacionales indígenas, donde van los representantes de la nación charrúa, no sé si es el término, vos decís que son representantes legítimos de algo legítimo. Pero yo, a ver, primero yo soy blanco, ¿no? En un estado que es heredero, le guste o no, de la situación genocida inicial. Sí. Los Yanomami lo reconocen, si los Sioux lo reconocen a ellos, y ellos lo reconocen entre ellos, ¿quién soy yo para decir que no son? ¿Se entiende? O sea, es la típica relación del blanco en relación a los indígenas, que eso se lleve a cabo por personas que se dicen antropólogas, o bueno, a veces un poco la comunidad, alguna parte de nuestra comunidad bastante provinciana e ignorante. Bueno, me llama un poco la atención, pero con todas esas características no podría esperar otra cosa. Hay excelentes trabajos sobre este tema hechos en Bélgica, en Brasil, en Estados Unidos, en Francia, es decir, ya no es un temita... Pero asociar nuestro lugar geográfico a los charrúas, cuando los charrúas, por lo que he escuchado, ahora sí, no de Vidal, sino de otra gente... No solo que no estuvieron solo acá, sino que estuvieron poco acá, y hay otros que estuvieron, otros indios, que estuvieron más acá y que sin embargo... Pero ellos se reivindican como charrúas. Hay un grupo, o sea, esto ya está medio, por ejemplo, ya están reconocidos en el sur de Brasil, hay otro grupo de charrúas que ya está reconocido por el Estado brasileño, y hay procesos de reconocimiento parcial en Entre Ríos, es decir... pero hoy día charrúas se puede decir que hay en Uruguay. Sí. Pero lo vuelvo a repetir. Pero viven como nosotros o viven como nosotros, como tantos grupos indígenas del mundo. Lo digo yo y lo decimos más o menos los académicos que tenemos buena formación antropológica y un recorrido. Hay muchos libros serios, hay muchas tesis, o sea, ya no es una cuestión de... Y bueno, yo creo que ahí Vidal, por su falta de formación... Entiendo. Esta antropológica exigiendo rasgos diacríticos determinados, exigiendo un estilo de vida del siglo XIX, del siglo XVIII, pidiendo toldería. Yo creo que él nunca estuvo... O sea, para que lo entienda mi tío... Yo que he estado viviendo con grupos indígenas de la Amazonas, creo que él no tuvo la oportunidad, lamentablemente, de estar con indígenas. Lo primero que me pasó, Alejandro, cuando fui a una aldea perdida en el Amazonas. Llego a la aldea, bueno, ahí nos reciben. ¿Estamos hablando de cuánto tiempo atrás, Nico? Estamos hablando, yo qué sé, de 3 años atrás. Mira. Llego a la aldea ahí, bueno, emocionado, no sé qué estaba. Me voy a quedar a dormir en tal lado, bla, bla, hablo con el cacique, bueno, en fin, toda la gente. Y de repente se le queremos mostrar algo. Me llevan a una casita, boom, un plasma enorme, y me ponen un video de toda la historia y la trayectoria de los indígenas del Amazonas. Claro, pero... O sea que mi primera noche fue con un plasma enorme en medio de la selva, en medio de una aldea indígena así. Es decir, a ver, los indígenas contemporáneos, digamos, son justamente contemporáneos, lo cual no quiere decir que no dejen de ser indígenas. Claro. Tenemos casos de indígenas que jamás hicieron contacto con el hombre blanco en el Amazonas, hay varios grupos, ni quieren hacerlo, ni siquiera tratan de tener, o sea, evitan el contacto con los otros grupos indígenas por si tienen, que ya tuvieron contacto con los blancos, por si hay alguna proximidad. Esos grupos indígenas hacen todo lo posible por mantenerse ocultos, y no tienen contacto de ningún tipo, porque más o menos saben las consecuencias del contacto. Y cuando aparecen, digamos, es porque hay algún, no sé, muchas veces pasa que por intereses no sé, en la tierra donde están ellos hay minerales estratégicos o van a plantar algo, entonces ahí los empiezan a perseguir, los empiezan a matar, y ahí aparecen
Hay inclusive videos en internet de contactos recientes, hace un año, o sea, Nicolás, está bien, ¿Se entiende lo que digo? O sea, sí, hay perfecto. indígenas que no tienen un grupo de contacto, pero no solo no quieren tener contacto con. Pero también está claro, hay otros que sí, y en los que sí se dan todos estos procesos complejos de circulación también. Si vos vas a mi casa, yo tengo de la Amazonia, tengo de todo, o sea, tengo arcos, tengo cerámica, tengo semillas, pero yo no soy indígena, ¿entendés? Soy blanco y tengo todo ese material, es decir, los objetos circulan, hay prácticas culturales que circulan también, etcétera, etcétera. Quizás lo que no aplica como reproche es decir, me salgo de Vidar y la polémica con un nombre propio, pero sí conceptual. La polémica puede decir, vos, ¿cómo vas a decir que sos indio si no vivís como indio? Digamos, como el indio que vivió hace ese sería el reproche. Sustancialista, historicista. Ahí va. De Daniel, y yo diría racista, de Daniel Vidar. Pero no es como pensamos los antropólogos, pues ahí te das cuenta de la diferencia de los que tenemos formación y de los autoconvocados como antropólogos. El maestro de la antropología, ¿no? El Levi-Strauss, ¿qué diría? Diría que la identidad es una invención, diría que la identidad es algo virtual, que tu identidad es una invención, que la mía también, que las identidades nacionales son invenciones, que cualquier identidad étnica grupal es una invención. Eso diría, por lo tanto, los charrúas son una invención, como los uruguayos son una invención, como los americanos son una invención. Vamos, Vidar, no hay identidades verdaderas o falsas. Básico que lea, le recomiendo al profesor Vidar, ya que lo nombré el seminario, que lea el seminario. Yo que levanté el centro para que cabecease. Que lea el seminario sobre la identidad coordinado por Levi-Strauss, que es muy interesante. Ahí yo creo que son elementos básicos para pensar el tema de la reemergencia charrúa y de otros grupos indígenas. Quiero decir que esta perspectiva, vuelvo a insistir, es la perspectiva que tenemos todos los antropólogos del mundo, de Argentina, Brasil, Holanda, Bélgica, Estados Unidos, Canadá, Francia, sobre la temática charrúa en Uruguay. Después, bueno, como vos hablaste de Maggi, el Uruguay y su gente. El Uruguay tiene a veces características de autoaislamiento académico y a veces ni siquiera tan académico, y eso hace que personas con escasa formación puedan llegar a ser voceros de alguna cosa, pero son personas que no van a congresos justamente porque no pueden discutir. Son personas instaladas y autoaisladas. Acá no publican sobre esos temas, no van a congresos a discutir sobre esos temas, por algo es, porque los demás le van a decir más o menos lo que les estoy diciendo yo. Vamos a la pausa. Entonces, qué interesante esto último que dijiste. Pero está bueno también para pensar el espacio público, ¿no? Bueno, lo quería unir para volver con eso. ¿Cómo nos gusta creer en los conceptos cristalizados, ¿no? Movilidades. Claro, entonces nos gusta, como que nos seduce eso, y justamente todo lo contrario de lo que somos. Es una paradoja enorme, ¿no? Así que si te sigo bien, Guigú, la cosa es así. Si la identidad es una creación, por lo tanto, toda creación está sometida a variantes y a cambios. Por lo tanto, la identidad vive cambiando. Exacto, esa es la paradoja de la identidad, lo que vos decías, que vos lo decís de una manera muy didáctica, y bueno, y Paul Ricoeur escribió una cantidad de libros sobre el conflicto. Pero es el mismo punto de vista, es decir, la paradoja de la identidad es que cambia permanentemente. Pero yo a veces me pregunto, si supiéramos convivir con eso en paz, ¿cuántos dolores de cabeza nos ahorraríamos? Claro, porque la identidad ha servido para que nos tratemos mal, para que nos matemos, para que nos robemos, para que nos fanaticemos. Eso, inclusive para no comprendernos a nosotros mismos, como uno dice, bueno, soy el mismo hombre que cuando tenía 20 años, y no, porque cambiaron. Sí, algunas cosas sí, hoy de mañana estaba pensando en eso, pero no recuerdo. Algunas cosas sí, pero otras ya soy otro sujeto, es decir, y te diría por suerte, ¿no? Y te diría, por suerte, sí. Y sin embargo, vos fíjate que otras culturas, por ejemplo, para determinados acontecimientos, por ejemplo, te pasa algo en la vida y si es muy importante, vos cambiás tu nombre. Acá los cambios de nombre se dan, hablo del nombre porque el nombre tiene una vinculación muy fuerte con la identidad, inclusive la define socialmente y permanentemente. Los cambios de nombre en nuestra sociedad se dan por situaciones muy acotadas, pero en general no se dan por cuestiones que
transformen radicalmente tu vida, claro, o cuestiones así. Para nosotros, inclusive vos fíjate que Pará, ¿me decís luego la pausa? Sí, dale, dale. Agarramos el entusiasmo. Bueno, parece que estamos llegando al tema igual, ¿eh? Estamos llegando al tema. Nicolás Guigú está con nosotros, estamos poniendo la mañana en camino. Estamos con Numa Morales, estamos poniendo la mañana en camino. Se realizó hace unos 10 días un encuentro, una mesa, sí, fue titulada Democracia, Laicidad y Derechos Humanos. Esto ocurrió en el ámbito de Presidencia de la República, sí. Tú estuviste allí, y sí, me parece que a eso podríamos agregarle otros asuntos que cada tanto irrumpen en la agenda, y que me parece que, yo lo insinuaba más temprano, que a veces nos agarra a nosotros los ciudadanos como sin saber un poco para dónde arrancar, porque como todo, o buena parte de lo que pensamos, sentimos y opinamos está en clave de soy del frente, entonces si el frente lo apoya, soy blanco, ¿no? Entonces eso como que me salva la petiza, ¿no? Uruguay es un país partidocéntrico. Claro. O sea, es estadocéntrico y partidocéntrico. Entonces, el nivel todavía de respeto hacia las reflexiones, opiniones, qué sé yo, documentos, discursos que se den de determinado partido u otro siguen teniendo peso, ojo, mucho menos que antes, pero siguen teniendo peso. Desde ya. En la población, y siguen formando opinión y demás. Eso es algo que hay que tener en cuenta. De todas maneras, hay un conjunto de movimientos que o trascienden los partidos políticos, las estructuras políticas, o los atraviesan, y eso tiene que ver, por ejemplo, con las nuevas formas de construcción del espacio público y todas las discusiones que está habiendo en Uruguay, y que, bueno, en parte, bueno, fue por eso que me invitaron de Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República para trabajar el tema. Fue muy interesante la mesa, todos los participantes, muy digamos, un diálogo que yo hacía tiempo que no escuchaba, cuestiones tan interesantes, reflexiones tan interesantes, y creo que yo tampoco hacía tiempo que no decía cosas tan interesantes. Hasta vos estuviste bien. Claro, hasta yo estuve bien. No, porque también a mí me gusta mucho dialogar, y claro, yo creo que el pensamiento se construye dialógicamente. Entonces, cuando uno tiene la oportunidad de estar con gente que realmente está pensando, no disimulando que está pensando, que es muy común, y yo en parte vivo en ese ambiente, sino que realmente están pensando, están poniendo ideas y demás. Gracias. A mí por lo menos me resulta un estímulo, y me dan ganas también de seguir trabajando. Como dicen los jugadores de fútbol buenos de verdad, dice, yo quiero estar en un plantel donde todos sean buenos, que claro, yo voy a mejorar, claro, naturalmente, ¿no? Si estás con los buenos, vos mejorás, ¿no? Claro, si estás con los más mediocres. Claro, no, te alcanza con lo que ya sabes, y así haces moñita de todos los colores. Y en ese sentido, pregunto entonces, el espacio público como tal, el espacio público primero, sí, que no solo remite a una cuestión de carácter geográfico, ¿no? No, esa es una dimensión, inclusive, a ver. El espacio público y laicidad, ya que hablaste de diálogos, ¿cómo dialogan? Para eso que dijiste antes me parece que es bien importante. El espacio público no remite únicamente a una cuestión de territorialidad, e inclusive de lo que uno puede entender como espacio público, espacio de la polis, espacio de la ciudadanía. Hay espacios que son imaginados, claro, hay espacios que son soñados. Por ejemplo, a mí me parece un poco triste, ahora dentro de poco hay en un congreso un grupo de trabajo que se llama Espacios Públicos y Religión, y yo ahora estoy dando un curso sobre mitologías y espacio público. Bueno, vos estás yendo, sí, lo sabemos. Y me parece muy limitado pensar en el espacio público en términos solamente de materialidad, bueno, acá está la plaza, es el espacio público, acá está el Lamero, es el espacio público, acá está tal cosa, es el espacio público. No, el espacio público tiene varios niveles que pueden incluir lo material territorial, o lo pueden excluir inclusive, o tratarlo de una manera diferente. Es el espacio de la polis, es decir, que es un espacio que requiere para existir no solo de una dimensión material, sino de una dimensión simbólica. Es decir, tiene que tener ciudadanos. El espacio público es el espacio de los ciudadanos, ¿sí? Entonces, no todos los sistemas políticos pueden tener plaza, como tuvo el estalinismo, la Plaza Roja en Moscú, pero no había espacio público, porque evidentemente no había una construcción democrática, no había un sujeto ciudadano. O por ejemplo el nazismo, que tenía esos estadios enormes, no tampoco eran espacio público. Pero sin embargo, mira, aprendí cuando yo conocí Nueva York, que fui muchas veces, y a mí, admito, quiero ser honesto, es una ciudad que me fascina, me gusta mucho. Nueva York,
descubrí dos cosas la primera vez que fui. Primero, que no es ni tan caótica, ni ruidosa, ni egoísta como todas las vidas nos habían dicho, ¿no? La gente te mira, te saluda. Dice la gente de Nueva York más veces buen día que acá en Montevideo. Te lo aseguro, ¿eh? Entra el metro, si te pechan, perdón, te dicen, no te preguntan ni qué número telefónico sos, ni si te gusta el asado o el arroz con leche. No conversás mucho. Pero te dicen, y miran mucho más a los ojos. Lo vi, porque como sos, cuando sos turista, viste que ves todo. Entonces yo miraba que las personas, si te miran, entran a un ascensor y dicen, buen día, mirándote. Claro. No, vos sabés, trabajamos en un 12º piso. Subimos en ascensor, no en escalera, ¿verdad? Claro. El ascensor habrás notado que es relativamente chico, entran 4 personas. Sí. A mí me pasa muy a menudo que estoy en el ascensor, entra una persona y la persona no dice buen día, no dice hola, no reparan que hay un ser humano al lado. Porque tampoco sabe qué decir, si tiene que decir buen día. Pero ojo que Uruguay, bueno, ahora está cambiando por los miles y miles de inmigrantes que se asientan acá, y también porque en las últimas décadas la gente ha tenido mucha posibilidad de andar por el mundo, una parte de la población, pero las formas de sociabilidad en Uruguay son muy limitadas por una cuestión poblacional y de formas de interacción. Eso también tiene mucho que ver con, mira, que estamos hablando del espacio público, con toda la construcción vallista de la homogeneización del espacio público, porque al mismo tiempo entonces, cuando hablo de vallismo no estoy hablando solo, en términos políticos, estoy hablando como eje, columna vertebral del proceso civilizatorio uruguayo, y en el sentido, a ver si como decía Perón, somos todos peronistas, bueno, en Uruguay somos todos vallistas, más allá que la gente sea del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido, sensiblemente lo entiendo, decir. ¿Se entiende? No en cuestiones políticas más amplias, sino bueno, y la parte compleja del vallismo es que colabora a la gestación de ese espacio público, en el sentido que consolida las bases del espacio de la polis, de la democracia, todos los aparatos de Estado, produciendo sujetos ciudadanos, la escuela, bla, bla, bla y demás, pero al mismo tiempo ese espacio público se plantea, y esto tiene que ver con la laicidad del siglo XIX, finales del siglo XIX, y cómo la reconfigura el vallismo, también el primer vallismo y el segundo, pero sobre todo el primero, es una laicidad que aúna igualdad con homogeneidad. Eso es importante. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hay una descaracterización del espacio público. Somos todos sujetos ciudadanos porque somos todos iguales. Pero somos que iguales ante la ley, sí, somos iguales ante la ley, pero aparte somos iguales entre nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que por un lado vos tenés, bueno, toda esa cuestión de la sociedad amortiguadora, las diferencias de clase mucho más reducidas que en otros países, mucho menos drásticas, pero al mismo tiempo tenés que, por ejemplo, todas las diferencias culturales, las diferencias religiosas, las singularidades, se disimularon o se desdibujaron o quedaron en los márgenes de ese espacio público y se empezaron y se privatizaron, digamos, se privatizaron en el sentido que fueron diferencias que pudieron ser cultivadas con plenitud en el espacio privado o en lugares muy acotados. Por ejemplo, suponete la comunidad afro, ¿no? Evidentemente que ese proceso de homogeneización, ¿qué es lo que hace con la comunidad afro? Bueno, lo que hace es permitirle, estoy hablando de tiempo A, o sea, este espacio público evidentemente en las últimas décadas ha cambiado radicalmente. Desde ya. Sí, estoy hablando de una visión, digamos, una matriz más que tiene una temporalidad más lejana. Entonces, digamos, la comunidad afro tiene, digamos, respetados, por así decirlo, determinados espacios de circulación, de celebración, como las llamadas y demás, ¿sí? Pero al integrarse a ese espacio de la polis general, por ejemplo, dentro de ese modelo laico, que bueno, yo hablo de laicismo cultural, no es solo religioso, el laicismo es cultural, lo que va a construir es una producción entre iguales, pero al mismo tiempo, y paradójicamente un poco como la identidad, va a ser un gran constructor de asimetrías. Entonces vos siempre vas a ver, por ejemplo, que la relación afro-blanco va a ser asimétrica, en el sentido de inferioridad estrictamente de los afro, o de paternalismo de los blancos, trabajando para que los afro progresen porque son naturalmente, entre comillas,
inferiores, los indígenas desaparecen del espacio de la polis porque, claro, la identidad uruguaya que se construye es lo que yo escribí un libro sobre eso, llamado La Nación Laica, claro, justamente porque la nación, la laicidad y la democracia. Bueno, pero ¿de qué tipo de democracia estamos hablando? Estamos hablando de una democracia que tenía como horizonte incluir a todas las singularidades culturales, pero no en el sentido de inclusión que manejamos nosotros en el siglo XXI, que decimos, bueno, la inclusión no implica la homogeneización, es decir, vos podés venir de otro país, pero ojo, que este sentido de inclusión, sin adscribirse a todas las características del país que te recibe, por ejemplo, es relativamente reciente. Sí, claro. Y yo he visto en todo el mundo, y he visto acciones en diferentes partes de la ciudad, correcciones, por ejemplo, a los extranjeros, ¿no? Que dicen, bueno, en tu país, yo no, la otra vez escuché un diálogo así muy fuerte que le dice un mozo a unos muchachos, yo no sé de dónde coño venís, pero acá las cosas se hacen así, acá en Uruguay así que todos ustedes dos se me van. Y los eché. Después le pregunté y era una tontería, era un error que habían cometido los muchachos por no conocer las costumbres nuestras. No importa ahondar en el ejemplo. Pero, digamos, hay a veces ese sentido de estructurar al otro en función de lo que soy yo o de lo que somos nosotros. Ese es el gran reproche que, a propósito de los movimientos migratorios, fundamentalmente radicados en la parte ahora más rica, que podríamos definirla en Europa, bueno, sí, por lo menos en comparación con países del Asia, del África, ¿no? Que el gran reproche que también se hace desde acá es, pero ¿cómo? Ustedes van para ahí, pero además no están dispuestos a someterse al paisaje, ¿no? Exactamente. que es como el reproche. Encima que te aceptan, querés seguir adorando a tu Dios. Lo estoy exagerando. Exacto. Pero pero y seguir teniendo olor a tu comida y seguir teniendo, ¿no? Hay un poco. Pero pará, porque no quiero caer en la demagogia y además no quiero ser contradictorio con mi mismo discurso. También es cierto que yo digo, porque nos pasa cuando nuestra mamá nos alecciona cuando vamos a otra casa. Uno va a otra casa, a la casa del vecinito a jugar. Se lo digo a mi hijo. Y uno, Juan, y supongo que lo aplicará, no he tenido muchas quejas, está empezando a hacer esa trayectoria. ¿Cuál es? Vos vas a otra casa, primero, a que no todo ocurra igual como a vos lo que te parezca mejor. Porque estás en otra casa. A decir, si te preguntan tus opiniones, y a no creer que tu tipo de comida o tu tipo de costumbre necesariamente es la mejor. Y a ese lugar al que vas son una manga o de ignorantes o de imperialistas. Es como una tensión recíproca, ¿no? Exacto. Que nos desafía a todos, yo advierto. Bueno, pero claro, pasa que sí, ha habido un reproche generalizado de inmigrantes en diferentes partes del mundo que se le exige cierta nacionalización. Sí. Y que de hecho muchos grupos de estos en parte lo hacen. También hay una cuestión generacional de tiempos, digamos, de diferentes generaciones cuando van transitando por esos países y demás. Pero de hecho el modelo homogeneizador laico clásico supuso homogeneizar a aquellos inmigrantes que venían de Europa a diferentes partes, y lo hizo con bastante éxito. Ahora, ¿por qué lo hizo con bastante éxito? Porque en realidad el modelo, digamos, civilizatorio homogeneizador tiene una raigambre fuertemente euroamericana. Claro. Entonces era, relativamente fácil, ¿no? Exactamente. Aparte vos fijate, vos venís, suponete, de persecuciones religiosas. Dicen, no, la escuela acá es laica, no se puede hablar de Dios bárbaro. O sea, si venís qué alivio, ¿no? Alivio. Entonces, por ejemplo, un montón de muchísimos católicos que venían de experiencias complejas con la propia Iglesia Católica, o acá se vuelven ateos o anticlericales, o al contrario se vuelven católicos liberales, digamos, pero ya no estamos hablando de aquella época, de aquellos procesos, o personas que venían de minorías religiosas pueden integrarse de otra manera. Y también hay que acordarse que los inmigrantes que venían en las primeras décadas del siglo XX venían de una Europa que la mayoría de esa Europa no era democrática, claramente. Claro. Que estaba sometida a todavía estructuras de noblezas complejas,
alguna con rasgos premodernos y después directamente sistemas autoritarios y totalitarios, es decir que muchos vienen viniendo de guerras, de la miseria, en fin, de situaciones con una matriz cultural que en principio se mostraba bastante amigable y reivindicaba a sus propios héroes culturales, claro, y demás, con lo cual es mucho más fácil y al contrario, que alentaba que viniesen, que veía en Europa el modelo. No fue tan fácil ese modelo de espacio público laicizante para los afros, no fue tan fácil para los indígenas, inclusive no fue tan fácil para corrientes migratorias que no eran blancas, porque el Uruguay tuvo un proyecto, digamos, de inmigración racista, entonces la gente que no era blanca no era bienvenida. En Uruguay hubo que cambiar leyes, inclusive para que los sirios libaneses entrasen, o sea, el modelo laico uruguayo y el modelo espacio público uruguayo está pensado para gente blanca, y te digo más, es una cuestión de género, está pensado mucho más para hombres blancos que para mujeres blancas, ¿sí? Pero claramente para otras razas, como se pensaba en la época, o para que cada grupo... fíjate qué diferencia, qué interesante compararlo, ya que hablaste de Nueva York, con el modelo cultural norteamericano de Estados Unidos. Ajá. Porque allá dice, yo soy ítalo-americano, y ponele que yo que sé, ítalo no sos, capaz que tu bisabuelo fue, ¿viste? O viste cuando salen el 4 de julio que salen, yo vi eso, es muy lindo, que salen con los irlandeses salen con las gaitas, bueno, y cada cual sale a hacer su parafernalia con, digamos, las características de su grupo. Ahora, Uruguay y Estados Unidos se declaran países de inmigrantes, cualquiera de los dos, pero sin embargo, hay una diferencia bien grande en el caso de Estados Unidos, que ellos, de alguna manera, no pierden la inscripción original, ¿se entiende? Ítalo-americano, irlandés-americano, que eso tiene una cantidad de problemas, pero también permite que o sea, digamos que son tratamientos diferentes de las singularidades culturales. En un país vos tenés que esas singularidades, al contrario, se ven como parte de la construcción de un país, por eso salen el 4 de julio y desfilan con sus características. En el caso de ellos, y en el caso nuestro, al contrario, todas esas colectividades, esas singularidades culturales que estaban acá o que llegaron, pasan a ser ciudadanos homogéneos. Esos son dos modelos bien diferentes. Sin embargo, tampoco para comerse la pastilla, dijera que es Manayanussi, con la era Trump, vos viste que hay una actitud para con el extranjero, pero no es para cualquier extranjero, porque ahí va, porque en realidad dice, esta es nuestra tierra, pero no se lo dicen al ítalo-americano, ni al de origen irlandés, no, se lo dicen al que cruzó la frontera de México o de Honduras, ¿no? Ahí también hay una confusión que yo creo que esto lo trabaja un poco una filósofa de la Cortina. No es que... ¿Una filósofa? Que se llama Adela Cortina. Que no es que en Europa Occidental o en Estados Unidos o en las partes, digamos, más ricas del mundo odien a los extranjeros. Odian a los extranjeros pobres, eso hay que tenerlo claro, o sea, pero a veces, viste que a veces uno se olvida de esas situaciones, y a nosotros, de una manera u otra, que en Uruguay ya hay conatos de xenofobia cotidiana por en fin, todo el impacto que está teniendo en la población la llegada de inmigrantes y las reacciones que tiene la gente, y lamentablemente sí hay muchas reacciones xenófobas, mucho más de las que yo esperaba inclusive, pero claro, ¿cuáles son los extranjeros a detestar? Son los pobres, no son los que vienen a instalar empresas, no son los que juegan a la NBA y vienen acá a jugar al básquetbol o al fútbol, no son los artistas, no son los intelectuales. Recuerda aquel alemán que mataron, pero que todavía creo que es un crimen que está impune, aquel alemán que tenía una secta, secta allá en Europa, en la que había violación de derechos humanos, de mujeres, de niñas, de todo, parece que el combo completo, ¿no? Y yo recuerdo que acá era, bueno, pero esas cosas se dicen, porque era alemán, porque si el tipo era un violador de niños y había nacido en otro país. O si era ugandés y pobre. Claro, a ver si ibas a ser tan condescendiente. Eso nos marca mucho, pero también él, no él solo. Bueno, y el espacio público clásico uruguayo se conformó de esta manera, es decir, un espacio público descaracterizado, con sujetos ciudadanos descaracterizados, que podían manifestar sus diferencias culturales y religiosas en el espacio privado, pero claro, en el espacio, y hasta el día de hoy nos queda esa cuestión de vergüenza, de pudor, de no pero sin embargo, esto va a tener que quedar para otra.
Sin embargo, hubo una especie de casi de clamor, incluso atravesado políticamente en forma horizontal, sí, a propósito de una imagen religiosa que aludía a la Virgen María, y la necesidad de ponerla en el espacio público, en Posito frente a la Rambla, ¿no? Y tú te acuerdas que me acuerdo de la desde el intendente era todo a favor de, y entonces yo esas señales yo las advertí como, oye, ¿será que están cambiando los tiempos entonces? Bueno, pasa que el espacio público, digamos, ese espacio... Esto como titular, tirámelo para desarrollarlo quizá otro día, porque vas a venir otro día, espero. Otro café más tendremos, seguro. Es muy rico, aparte, incentivo. No, pero el tema del espacio público de los monumentos religiosos, bueno, esos son uno de los grandes marcadores, digamos, de las transformaciones que ha habido en el espacio público, de la Cruz del Papa en los 80, bueno, el monumento ahí en Manchá, todo el monumento a la Soja, es decir, empiezan a haber inscripciones étnicas, y étnico-raciales y religiosas y filosóficas en el espacio descaracterizado, que hace que la conformación de la visión inclusive del espacio público cambie radicalmente, y esto de la Virgen y otras digamos otras solicitudes y demás, lo que vuelven es a plantear el viejo debate si espacio público descaracterizado de todo, porque claro, ¿cuál es el argumento del clásico uruguayo? Lo he discutido con el uruguayo típico que existe, con gente que está que tiene responsabilidades políticas. Dice, no, porque si permitimos uno, tenemos que permitir todo. Yo, pero ya está permitido, decir yo, vos ya tenés varios monumentos religiosos, no es que tengas uno, y tenés varios grupos étnicos que han pedido lugar con todo el derecho, y naciones y demás, y van trazando sus monumentos en el espacio público. Entonces, digamos, ¿qué tendría de malo poner a la Virgen? Después salió, creo que la May Susana y otros, y también salieron otros líderes religiosos para hacer que hay algo que a mí me gustaría que se hiciese mucho, porque se desconoce mucho la mitología africana en el Uruguay, pese a que, bueno, tuvimos tantos esclavos y tenemos una población afro importante, que a mí me gustaría estéticamente, pues soy artista, aparte de antropólogo, que es un espacio por ejemplo, de esculturas sobre los orillas, sobre los dioses africanos, por ejemplo. Que en un lugar que esté... En un lugar determinado. A mí me gustaría eso. Bueno, alguien recuerdo me parece que creo que alguien lo pidió. Yo no sé si fue la May Susana o algún... No, pero yo recuerdo que acá alguien... Me gustaría estética, o sea, a ver, me gustaría porque aparte esos dioses... Y otro espacio con los santos, con los... todos los problema, o sea, el tema, yo creo que... Pero, ¿y por qué no...? Desde la perspectiva, se me está yendo el reloj. Lo último, ¿por qué no desde esa perspectiva de la laicidad? Bueno, que el que quiera el dios africano lo tenga en su templo, el que le quiera el dios... eso ya pasa. Bueno, eso, y ya está, y ya no alcanza con eso, y cada uno después va a visitarlos, si son de entrada libre y gratuita. Es un buen argumento, pero el tema es que... queda solo restringido a tu comunidad, y hay veces que hay mensajes, por ejemplo, vos podés ser cristiano o no, pero bueno, ama a tu prójimo como a ti mismo, es una linda frase. Que yo en particular además reivindico. Bueno, no es originaria de Jesús, obviamente, sino que viene de la tradición judía, y Jesús lo que hace es repetirla, o podés no ser judío y saber que esa frase que te guste. Sí, claro. Y demás, o bueno, las 4 nobles verdades de los budistas son muy interesantes, y no tenés por qué ser budista, y ahí párrafo bellísimo del Corán, y no tenés por qué. Pero es interesante también que la gente pueda socializarse. Mira, otra vez me hice una entrevista, no, o sea, la Virgen no va a aumentar el número de católicos, claramente, o sea, no va a servir como aparato publicitario para ampliar el número de fieles católicos, claramente no, como la cruz tampoco sirvió. Lo que está pasando ahora en términos religiosos es que la gente en esta época, en Uruguay y en todo el mundo, va diseñando sus propias religiones, ¿entendés? Entonces se llama desinstitucionalización de los como sus propias carreras, incluso terciarias, ¿no? Claro, pero vos, viste, agarrás un pedazo de cuestiones, o sea, me gusta esto que dijo Buda, y acá, mirá, esta parte de Juan, qué linda que es, y boom, me la apropio, y voy a lo de febrero, y voy a la misa,
y si alguien bueno, en fin, y me voy a la estancia La Aurora a ver si están los platos voladores, y entre todo ese paquete armas tú pero también están otros, ¿no? Que dicen, o que decimos, de eso está todo bien que exista, la más absoluta y plena libertad, pero no me lo coloques en la plaza. Bueno, eso es ¿verdad? Todo bien, que nadie se atreva a tocar la libertad esa, yo la defiendo, pero bueno. Es el formato cultural nuestro y siempre, bueno, es la impronta esta. También me ha pasado a veces que uno va a una universidad extranjera, por ejemplo, a dar clases y encuentra un templo de determinada religión, pero no encuentra de los otros. Y vos decís, bueno, pero si hay de uno, sí, ¿qué pasa y por qué no hay de los demás? Yo creo que sí, lo que me parece importante, digo, más allá de la estatuaria urbana, me parece que el modelo de laicidad nuestro tendría que cambiar en el sentido de que acá, por ejemplo, en la escuela está prohibido hablar de Dios desde el año 1909, no se puede, está prohibido. O sea, si una maestra empieza a hablar de Dios y todo eso, hay sumario de instituciones y demás. ¿Qué piensan los ateos radicales? Claro. ¿Qué piensan los agnósticos? ¿Cuántos tipos de ateísmo hay? Hay muchos, no hay uno solo. Claro. ¿Qué piensan los cristianos, los protestantes, los pentecostales, los católicos? A mí me parece que daría le daría una perspectiva más compleja a la gente, y no creo que a ver, lo que está pasando en Uruguay es lo que está pasando en todo el mundo. O sea, hay una cantidad de creyentes sin religión. O sea, gente que cree pero no se ascribe, que cree en diferentes fenómenos, en Dios, en lo que sea, pero no se ascribe a instituciones religiosas. Y ese es un fenómeno también que se está dando a todo el mundo. Es decir, eso no va a hacer que engorde tal o cual iglesia, sino que la gente tenga, por ejemplo, vos fíjate ahora. Ya en el final, Nicolás, porque se viene otra religión, la del fútbol. La del fútbol, esa es nuestra gran religión. Por un déficit de que en el campo de las ciencias políticas la religión se tuvo como algo despreciable o menor como objeto de estudio, ahora vos tenés toda la vinculación entre pentecostalismo y política en América Latina. Los efectos son reales e importantes. La caída de Dilma Rousseff en Brasil, el neoconservadorismo brasilero, que puede ser que termine muy mal para nosotros, inclusive después de octubre. Veremos todas las alianzas políticas acá en Uruguay, en Venezuela, en Argentina, en México. Es decir, es un fenómeno que realmente tiene un peso político relevante, que define la agenda política, que hay derechos que en determinados países no han podido salir por los efectos del neopentecostalismo. No estoy hablando del pentecostalismo histórico, y recién ahora no, los que investigamos religión y política lo hemos investigado siempre, pero recién ahora se vuelve un objeto relevante de estudio para las ciencias políticas de por acá, y eso tiene mucho que ver con los prejuicios contra lo religioso. Porque vos decís, el mundo a mí me gustaría que fuera de tal forma, bueno, pero de tal manera. Sí, claro, yo tengo que, como investigador, un poco pasa también entre los antropólogos que estudian sectores populares. Vos vas y ahí está el tal Terreiro, al lado está la iglesia evangélica, está lleno. Sí. Resulta que sus informantes, que es una palabra horrorosa, pero la uso porque, bueno, la gente que ellos entrevistan, que trabajan, da la impresión cuando uno lo lee que son todos ateos y agnósticos. Entonces, ¿qué pasa? Inclusive hay un falseamiento de la identidad de los sujetos que vos estudias. Y aparte, cuando, por ejemplo, para el consumo de droga, políticas, digamos, de contención, las iglesias o los sectores populares no son solo creencias, parte de sus redes, sus maneras de contenerse, de sus salidas. O sea, no es una cuestión tan, ¿cómo decirlo?, solo de creencias como puede ser para otros sectores sociales. Y esa descaracterización tiene que ver con los prejuicios de los investigadores. Vean lo que te estoy hablando. O sea, negar, por ejemplo... Bueno, ahí ya estamos en un problema, porque se supone que la academia tiene que estar al margen de esa lógica, ¿no? No, si atravesará ese laicismo radical tanto nuestra manera de ver las cosas, que inclusive afecta las investigaciones. Mira, nos quedó para la próxima esto, y además Tabares sí o Tabares no en la intendencia. No, pero ni abra la boca, ni abra la boca. 500 por 500 firmado. Y él aceptó o no, dijo. Bueno, que no. Ese es un tema sobre que yo estoy reivindicando. Yo a él no lo he escuchado. He escuchado que dicen que sí, pero... He escuchado que dicen que sí, pero bueno. No sé. Bueno. Es terrible. Es para discutir el espacio público. Eso. Nada en contra él. No, desde ya, por supuesto, coincido. El espacio público realmente. Dale. Bueno, pero entonces, si tenemos ese tema y si tenemos café, solo resta encontrar tiempo. Dale, hasta la semana que viene, ojalá podamos, ¿sí? Gracias, Nicolás. Gracias por todo. Ya volvemos con La Mañana en Camino.